Bienvenidos a la casa de Dios. Sabemos que hay gratitud en los corazones y nos mueve el gozo del Señor. Aquí estamos alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, hermanos, vamos a continuar con este estudio. Es una serie de 7 predicaciones de las 7 dispensaciones de la historicidad bíblica que han existido a lo largo de este tiempo desde la creación, desde Génesis 1 hasta la actualidad. Hoy, hermanos, nos compete escuchar la dispensación de la gracia de Cristo. Dile al que está a tu lado, vamos a aprender de la dispensación de la gracia de Cristo. Amén. ¿Vamos a hablar de qué? De la gracia de Jesucristo. Hermanos, y como un recordatorio para que usted se pueda aprender las 7 dispensaciones que hay. La primera fue la dispensación de la inocencia. Esta inició con Adán y Eva en el jardín del Edén y terminó cuando fueron expulsados del huerto. Todas las dispensaciones inician con una promesa. Había una promesa para Adán y Eva y termina con un juicio por la desobediencia. La segunda dispensación es de la conciencia. Comenzó con la expulsión de Adán y Eva y duró hasta el diluvio universal. Fue aproximadamente 1656 años aproximadamente que duró este periodo de la conciencia. La tercera dispensación es dispensación del gobierno humano. Esta inició con el diluvio y terminó en la Torre de Babel. Fueron cerca de 325 años después de que Noé se establecieron en tierra firme. La cuarta dispensación fue de la promesa y comenzó con el llamado de un hombre llamado Abraham. Continuó a través de la vida con los patriarcas, los 12 patriarcas, y concluyó con el éxodo del pueblo de Egipto. Se calcula un periodo aproximadamente de 430 años que duró esta dispensación. Después continuó la otra dispensación que fue la de la ley, y esta inició desde el monte Sinaí, cuando a Moisés se le dan las tablas de la ley, los estatutos para Israel. Y esta culminó con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Duró aproximadamente 1500 años. Y hoy, hermanos, en la actualidad, estamos viviendo la dispensación de la gracia. Inició con este nuevo pacto que hizo Dios con la nación de Israel. Esta inició en la cruz del Calvario, cuando el Señor, ahí muriendo en la cruz, dijo: Tetelestai, consumado es, hecho está. La obra de redención fue terminada. Por el rechazo de los hijos de Israel, del pueblo judío, los judíos, los gentiles ahora, hemos entrado a ese nuevo pacto. Ese nuevo pacto que es en la sangre de Jesucristo. No se ha cumplido en su totalidad. Ahorita apenas hemos sido salvos, hemos recibido salvación a través de la sangre de Jesús, pero tendrá su cumplimiento total esta dispensación. ¿Saben cuándo? En el milenio. Bendito sea el Señor. Han transcurrido 69 semanas que habla Daniel 9:24 y falta la semana 70, una semana que aún no se ha vivido. ¿Cuál será esa semana 70? Son los 7 años de grande tribulación que viene sobre la tierra. Entonces la gracia inicia con ese nuevo pacto que hizo en la cruz del Calvario, pero va a terminar con un juicio que son 7 años de grande tribulación para los inicuos, para los no creyentes.
Bendito sea el Señor. Exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, este periodo de la gracia inició desde el momento en que el primer pecador arrepentido alcanzó salvación de su alma. Recordamos al ladrón que murió al lado de Jesucristo. Este hombre no hizo nada, era un malhechor, pero sin embargo creyó en Cristo. Él se arrepintió. Cristo vio el arrepentimiento en su corazón y Él le otorgó el perdón, le otorgó la gracia. Bendito sea el Señor. Y hermanos, gracia viene del griego charis, quiere decir favor o regalo gratuito concedido por Dios. ¿Qué es la gracia, hermanos? Es un regalo. ¿Cuántos tienen ese regalo? Amén. No es por lo que el hombre alcance a hacer. Lo que yo alcanzara a hacer portándome bien, alimentando a los más pobres, no alcanzaría a pagar la salvación. No me alcanza. Necesitaba yo algo más. Ese algo más es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Y en esta parte que leímos, hermanos, fue cuando está la iglesia de Jerusalén. A los 12 apóstoles eran discípulos de Cristo. Discípulo es un alumno, pero estuvieron 3 años y medio con un maestro de maestros, de rabinos, un teólogo, y aprendieron muchísimo estos alumnos y se convirtieron en apóstoles. El mandato de ellos fue ir y predicar a las naciones. Y así lo empezaron a hacer, pero había gran confusión. Eran judíos, ahora cristianos, creyentes de Cristo, pero había esa duda. ¿Vamos a seguir circuncidando al pueblo? ¿Vamos a seguir haciendo los sacrificios? Todos se preguntaban y era una confusión. Dice que Pedro, cuando estaba con los judíos, se comportaba como judío, pero cuando estaba con los gentiles eran los no judíos, se comportaba como ellos. Entonces hubo una reunión, un concilio, y entonces dice que después de mucha discusión, estuvo allí Pedro, los apóstoles, y dijeron que Dios lo había escogido él para llevarle el mensaje a los gentiles, a los no creyentes. Pero él ya no iba a predicar la ley. Él ya no les iba a decir que a través de la ley estaba la salvación. Entonces, ¿él qué dijo? Dice, ya no vamos a poner esa carga, porque la ley era una carga, y dice que ninguno de ellos pudo cumplirla, porque unos cumplían unos mandamientos y otros no los cumplían. Entonces, era mucho yugo. Criticaban al que no lo cumplía. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo él? No vamos a poner esta carga sobre nuestros hermanos que ni nosotros podemos llevar. Antes, dijo Pedro, creemos que por la gracia del Señor seremos salvos. Amén. O sea, aquí hizo una separación. Ya no por la ley vamos a ser salvos, ya no por guardar los mandamientos de la ley vamos a ser salvos, sino ahora va a ser por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hoy en la actualidad mucha gente vive confundida, muchos no creen en las dispensaciones. Como tal lo mencionan 2 versículos en la Biblia, pero si ustedes estudian desde el principio van a ver que hubieron estos periodos, estos espacios de tiempo. ¿Qué pasa con estos espacios de tiempo? El Señor siempre, Dios trató con el hombre. El Señor siempre hablando a la humanidad. Él quería que Adán fuera obediente y les dijo, mira, o sea, va a ser bendición, pero no comas de este árbol. Y él no lo hizo. Con Noé también, hermanos, hubo este periodo. Y hubieron 120 años de gracia en los que Noé estuvo predicando a la gente. Pero se terminó ese tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque como no quisieron, vino un juicio, vino un diluvio.
Entonces, hermanos, hoy nosotros ya no estamos en ese periodo de la ley. Nosotros ya no podemos guardar las fiestas judías, no podemos vestirnos como los rabinos. ¿Por qué? Porque eso lo implementaba la ley. Usted no es judío, usted no es israelita. Lea su acta de nacimiento y dice mexicano. Entonces, la Biblia no dice que por ser de Israel vamos a ser salvos. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Es por la gracia del Señor que usted y yo somos ¿qué? Salvos. La gracia es un regalo. ¿Lo merecemos? No lo merecíamos. Pero sin embargo, esa es la misericordia, esa es la bondad de Dios a su pueblo. En todos los tiempos, en todas las dispensaciones. Vamos a leer Efesios 2:8. Bendito sea el Señor. Alabamos el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice así, Efesios 2:8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, la gracia, ¿de dónde viene? De allá arriba. Pero también viene acompañado de ¿qué? De fe. O sea, la gracia sola no va a actuar, también viene la fe. ¿Y quién da esa fe, hermanos? Aquí dice que es un ¿qué? Es un don. Y don que es un regalo. Entonces, la gracia y la fe vienen de parte de Dios. Entonces, cuando no tengamos fe, Señor, dame fe, auméntame la fe. Y Él va a depositar ese don en usted. ¿Para qué? Para seguir creyendo en esta gracia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es una bondad para con nosotros, hermanos. La bondad de Dios es algo bueno que viene de parte de Dios, que nosotros como hombres, como seres humanos, no lo merecíamos. Pero vamos a ver un poquito acerca de qué sucedió desde ese tiempo de la gracia. La otra vez en un estudio que teníamos de Apocalipsis, una hermana preguntó, si recuerdan en Apocalipsis del capítulo 1 al 3 y 4 menciona el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, a Filadelfia, a Éfeso, Esmirna, Sardis, Laodicea, y mencionaba, ¿y dónde están esas iglesias? Esas iglesias estaban fervientes y el Señor pues puso ahí a hombres que buscaban a Dios, puso a pastores que pastorearon esas iglesias y estuvieron en su esplendor, pero algunas tuvieron defectos. El Señor decía, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Sí recuerdan esas 7 iglesias? Pues esas iglesias esplendorosas, hoy en la actualidad ya casi no existen. Estaban ubicadas en Turquía. Y Turquía y esa región, hermanos, forman parte del Islam. Ellos ya no creen en Cristo Jesús. Dicen que Jesús solo fue un gran maestro. ¿Verdad que eso es mentira? Él no fue un gran maestro. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo encarnado. Entonces, esas 7 iglesias hay muy poquita iglesia en esos lugares. Por eso, hermanos, también los invito a orar por estas naciones del Medio Oriente que su mente está cegada. Ellos esperan a su Mahdi, ellos esperan a su Salvador, pero se van a confundir con Satanás cuando venga de engañador a la tierra, hermanos. Va a haber esa confusión en ellos. Si va a venir un hombre aquí a reinar, pero no va a ser Cristo en la gran tribulación. Entonces ellos se van a confundir. Bueno, pero vamos a ver que al principio, cuando Jesús asciende, se estableció una iglesia en Jerusalén. Y esta iglesia estuvo en su esplendor, estuvo muy bonita. Los apóstoles predicaban, se dice que se reunían. ¿Se acuerdan que cuando estaban en el aposento alto y oraban y también salían a predicar? Pero después de esto, ¿qué vino?
persecución. Vino la diáspora, se le conoce así, cuando esos 12 fueron esparcidos por todas partes. O sea, como ellos les dijeron, tienen que salir, tienen que ir a Jerusalén, a Samaria, a Capadocia, a todos los lugares, ellos no lo hicieron. Estaban muy cómodos en Jerusalén alabando al Señor. Pero la orden era que el evangelio fluyera. El Señor los hizo fluir a través de esta diáspora, que fue la dispersión de los primeros cristianos que fueron perseguidos. El enemigo, lejos de destruir esta iglesia de Jesucristo, la comunidad cristiana, dice que aumentó el número. ¿Por qué? Porque toda la iglesia de Jerusalén iba predicando el evangelio y el Señor les había dado mucha autoridad. Acuérdense que muchos se imponían las manos y sanaban, y iban y predicaban a los incrédulos y se convertían. O sea, era tan grande ese poder que Dios les había dado a toda la iglesia, que la iglesia de Cristo fue aumentando. Esto pasó casi hasta los 100 años. Recuerden que Cristo muere a los 33 años y medio. Entonces, más o menos del año 100 al 325 comenzó una era que era la patrística. ¿Ellos quiénes eran? Eran los alumnos de los apóstoles, son los que siguieron a los apóstoles y les decían los padres. Entonces, en esta época ellos estuvieron hasta el año 315 después de Cristo. Y ya a partir de este entonces, del año 100, la historia registra que empezaron a surgir gran cantidad de doctrinas falsas, de falsos maestros. E incluso Pablo en todas las cartas nos anuncia que no creyeran en esas falsas doctrinas, en los falsos maestros. ¿Por qué? Porque entraban a las iglesias como disfrazados de lobos rapaces. ¿Creen que en la actualidad haya eso, hermanos? Amén. Hoy en la actualidad los grupos mesiánicos, falsos mesiánicos, no entran. Decía mi esposo en la mañana, no van a predicarle en los parques, en los bares, en los centros de alcoholismo, no. Ellos entran a las iglesias, quieren enseñar a la iglesia a volver al judaísmo, a cantar en hebreo, a leer la Torá, a hacer el Shabbat, a hacer todo ese ritual. Ellos entran a eso, hermanos. Y Pablo que dice que nosotros estuviéramos alertos, porque esos grupos hoy en la actualidad están falsos maestros y falsas enseñanzas. Después, hermanos, vemos que más adelante, en el año 325, la iglesia se casa con el Imperio Romano y aparece una institución religiosa, la que usted y yo conocemos en la actualidad. Esta institución, ¿saben qué empezó a hacer, hermanos? Empezó a desviar la verdad, empezó a instituir dogmas antibíblicos y sus grandes herejías engañosas. ¿Qué es una herejía, hermanos? Una herejía es algo que sí está en la Biblia, pero la distorsionan. Por ejemplo, leemos en Mateo que sí existió la Virgen María, pero ellos dicen que debemos de adorar a María, rendirle culto. No, la Biblia no dice eso. Habla de María como ese instrumento que el Padre utilizó para que naciera Cristo. Pero María y nosotros somos iguales, somos seres humanos que necesitamos un Salvador. Amén. Entonces eso es una herejía, algo sacado fuera de contexto de la palabra de Dios. Entonces, por eso hubieron falsas doctrinas. Después, en el año 400, hermanos, se comenzaron a inventar dogmas que no eran bíblicos, como oración a los muertos, las velas, el celibato, el purgatorio que no existe. Y en el año 1100 también empezaron las cruzadas. Era cuando se pagaba al ejército y defendían porque querían ganar el territorio de Israel. Y en esta etapa, hermanos, la iglesia fue muy perseguida por el Imperio Romano. Vino
las cruzadas, la Inquisición y el Holocausto judío. Cualquiera que no creyera en esa falsa doctrina de Roma, allí en Roma, hermanos, fueron acribillados, hermanos judíos, fueron decapitados, los lanzaban al Coliseo romano, familias eran desgarrados. Nos decía una hermana que visitó allá esa parte, que hay un pozo ahí en las catacumbas y que todavía hay huesos humanos, cráneos. O sea, imagínense cuánta hazaña Satanás en contra del pueblo judío, del pueblo de Dios, queriéndolo exterminar. Y no solo a él, también a la iglesia, porque esa ya era la iglesia de Cristo Jesús. Entonces vemos que todo esto que ha acontecido desde la muerte de Jesús, también vino el periodo de la Reforma. Ellos fueron hombres religiosos que estaban en la religión de Roma, pero se rebelaron en contra del sistema papal. Ellos empezaron a estudiar la escritura y hubieron pre-reformadores como Jan Hus, Pedro Baldo, John Wycliffe, y después, más adelante, vinieron los reformadores, los que usted ha escuchado: Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio y Jacobo Arminio, entre otros. Entonces, hermanos, vemos toda esta historia ha pasado desde que Cristo ascendió. Todo esto ha sucedido en el tiempo de la gracia, hermanos, hasta nuestra actualidad. Hermanos, vemos cómo el enemigo a través de los años también quiso ocultar la Biblia, quiso destruirla, se prohibió leer la Biblia. Quien tuviera esa Biblia también, pues era muerto. Pero ahora, hermanos, nosotros estamos en esta época, en el 2023. Si Cristo vivió más o menos 33 años y medio, hasta la actualidad son casi 2000 años del periodo de la gracia. Amén. Pero como vemos, cada dispensación se termina. ¿Ustedes creen que este periodo se acabe? Sí, y puede ser pronto. No lo sabemos. Esta dispensación se va a acabar con el arrebatamiento de la iglesia. Pero, hermanos, nosotros ahorita que estamos en este periodo, ¿cómo podemos tener acceso a esta dispensación de la gracia, hermanos? ¿Cuál es la respuesta del hombre para esta dispensación que dice, ¿qué debo de hacer ante un llamado urgente? Hay un llamado urgente de parte de Dios. Nosotros ahora, por gracia, tenemos acceso a lo que hizo Jesús en la cruz, a la muerte de Jesucristo. La Biblia dice que Cristo murió por los pecadores, porque no había ningún justo. Vamos a leer Romanos 5:18. Bendito sea el Señor. Dice así, Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, o sea, de uno fue Adán, y a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación. ¿Cómo podemos obtener acceso a esa gracia? A través del sacrificio de Cristo. Es la única forma. Portándose bien es su deber, se tiene que portar bien. Hacer buenas obras es su deber, tenemos que hacer buenas obras. Pero es solo a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí mismo en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es un ¿qué? Es vida eterna. Dádiva es un regalo. Entonces, nosotros merecíamos la muerte porque éramos pecadores, pero ¿saben qué? Cristo nos dio esa dádiva, ese don perfecto, descendió de lo alto y nos dio un regalo. ¿A cuántos les gusta recibir regalos? Yo creo que a todos, ¿verdad? Y más cuando viene bien adornadito y decimos, ¿qué es?
es lo que Cristo hizo. Él presentó un regalo y se los colocó enfrente. Ustedes decidieron aceptarlo y por eso están aquí. Bendito sea el Señor. Y ese regalo también dice que nos ofrece vida eterna. Este es el regalo de la gracia. O sea, no solo es ser salvos. Cuando muéramos, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con ese regalo? Vamos a ir más allá. Dijo que para siempre no vamos a morir. Este cuerpo va a regresar a la tierra, es corruptible. Pero el que te ofrece, Él te ofrece vida eterna. Amén. ¿Y para el inconverso qué? ¿Qué hay para el inconverso? ¿Hay algo? Sí, hermanos. A Él también el Señor quiere que Él venga. Él también al pecador, Él quiere perdonarlo. Él lo llama para venir a pedir perdón, a recibirlo como su Salvador. Y Él quiere que deje esa vida pecaminosa y se vuelva al Señor y haga una vida obediente. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado promesas. La Biblia dice que nosotros no formábamos parte de ese pueblo, éramos advenedizos, no éramos del pueblo de Israel. Israel es su pueblo amado. Pero ¿qué dice Juan 3:16? Es un texto que hemos leído muchas veces. Dice así: porque de tal manera amó que Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Hay una condición? Sí. ¿Solo para quién es esta salvación? Para el que cree. Y el que cree, dice, que no se pierda y le regala la vida eterna. Bendito sea el Señor. El verso 17 dice: porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cristo, de esos dos pueblos, de la nación de Israel y de los gentiles, hizo un solo pueblo. Somos nosotros, su iglesia. Somos los que hemos creído. Porque el verso 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, esa es la condición. Si no crees, ya has sido condenado porque no has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. No somos condenados a muerte eterna los que ya creímos en Él. Entonces esa es la condición. O sea, Cristo Jesús vino por todos, pero no en todos se cumple esa salvación, solo en el que cree. Creer en Dios es difícil. Algunos dicen que son ateos. Algunos no han creído en Jesucristo. Algunos con sus hechos niegan que son cristianos. Se comportan en el mundo como si no lo fueran. Viven una vida desordenada que a Dios no le agrada. Pero Juan 3:36, bendito sea el Señor, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué pasa para que creas? Dios no forza a nadie. Tú puedes rehusar ser hijos de Dios. Tú puedes rehusar aceptar la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Aquel que rehúsa, que rechaza a Cristo Jesús, dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuál es esa ira? Los 7 años de tribulación que vienen sobre la tierra. Bendito sea el Señor. Nosotros, hermanos, merecíamos muchas cosas, pero por causa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, para derramar su gracia y su favor sobre nosotros, dice que en la cruz Él llevó el castigo que yo merecía. Él llevó el enojo
y la ira de Dios. Y Jesús tomó nuestro castigo y tomó nuestro lugar. Y Él se sintió abandonado por el Padre, porque cuando Él estaba sufriendo dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, Él se sintió abandonado por el Padre. ¿Por qué? Porque todo el pecado estaba recayendo sobre un hombre, sobre Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Tomó nuestro lugar. Y nosotros, cuando no lo aceptábamos, hermanos, nosotros no merecemos esa gracia de Dios. No merecemos su misericordia. No merecemos ese amor, esa bondad de Dios. No merecemos el perdón de Dios. Pero ¿saben qué? La gracia de Dios ha sido mucho más grande que el pecado del hombre. O sea, el Señor, hermanos, ha hecho muchas cosas en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Y hay, hermanos, algunas características de esta dispensación. También vemos que yo les comenté que en muchas maneras Dios estuvo hablando a Dios para mostrarse al hombre. Desde Ezequiel 28-22, él se empieza a mostrar al hombre, Él se da a conocer en diferentes tiempos. Pero, hermanos, a partir de que pasa esa promesa con Abraham, le promete a una nación, le promete que multiplicaría su descendencia. Y desde ahí, hermanos, vemos que se formaron dos grupos, les comenté, judíos y gentiles. Pero el pueblo de Dios tenía que ser esa bendición para todas las naciones en la tierra. Dios de esos dos pueblos hizo uno y ahora existe la iglesia. Y la iglesia, hermanos, ha recibido ese beneficio. Nosotros, si miramos atrás, todos los apóstoles, los profetas, predicaban que iba a venir un Salvador, que iba a venir un Redentor a sacar a Israel de la esclavitud. Pasaron muchos años, hermanos, y se cumplió hasta la cruz del Calvario. Pero en la cruz del Calvario el Señor nos ofreció esa gracia. El Señor nos ofreció ese regalo de salvación. ¿Por qué? Porque Dios no vino a condenar al mundo, hermanos, como lo hacía la ley. La ley sí condenaba al mundo. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Bendito sea el Señor, ofreciéndonos esa gracia, ofreciéndonos ese regalo. ¿Por qué? Porque el fracaso del hombre, hermanos, también está en esta dispensación. Hoy en la actualidad los seres humanos prefieren vivir en la oscuridad del pecado que venir al Señor. A mucha gente se le ha predicado el evangelio y dicen: yo ya tengo una religión, la que me dejaron mis padres. Pero sus padres no, algunos no supieron ni leer, nunca leyeron la escritura. ¿Qué herencia espiritual les pudieron haber dejado? Solo una tradición que no tiene sus bases en la Sagrada Escritura. O sea, son personas que pues no quieren aceptar el regalo de salvación. A mucha gente le gusta vivir en tinieblas, en la oscuridad, pero el Señor hoy les está llamando a estas personas. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En todos los tiempos, hermanos, de las dispensaciones, el hombre siempre ha querido vivir en obscuridad, en tinieblas. No ha dejado que alumbre Cristo en su corazón. A veces dicen: pero es que yo soy muy joven, o sea, yo no me puedo recluir en una iglesia, encerrarme. No, el Señor no te llama a recluirte, el Señor te llama a que seas libre, a que busques de esa gracia, a que busques de ese regalo.
¿Por qué? Porque este regalo, hermanos, es para todos. Pero los que se rehúsan, como les dije, pues no van a recibir ese regalo. Ellos se van a perder de esta bendición. ¿Y cuál es el resultado de perderse de esta bendición? De la gracia, hermanos, de la gracia de Jesucristo. Pues se pierden de mucho, porque vamos a leer Efesios 2:7, bendito sea el Señor. Efesios 2:7 dice así: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, ¿qué es lo que el Señor nos va a mostrar en estos siglos venideros después de que esta carta fue escrita? Dice que las abundantes riquezas. O sea, creer en Dios no es ser pobre, no es no tener nada. Creer en Cristo es tenerlo todo. Dice que son abundantes riquezas. Imagínense, el Señor es el dueño del oro y de la plata. ¿Por qué nos afligimos cuando no tenemos para comer al otro día? ¿Por qué nos afligimos cuando no nos alcanza para pagar la renta, la colegiatura? ¿Por qué sentimos que se nos acaba el mundo? Si dice que Dios nos va a dar de esas abundantes riquezas, porque ese es su regalo, ese es el complemento, somos beneficiados, hay bendición. Dice, para nosotros. Dice adelante, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, todo viene a través de la gracia. Como les comenté, todas las dispensaciones han concluido con un juicio. Pero nosotros no debemos de menospreciar esta gracia. Yo sé que todos están aquí y es por gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se ha encargado de traerlos. Y ese juicio que viene, hermanos, también viene sobre una iglesia apóstata, una iglesia que no ha creído en el Señor. Muchos allá afuera dicen, pues yo creo en Dios, pero quién sabe en qué Dios. No es el Dios de la Biblia. No han creído en este Dios. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia ahorita está mostrando su bondad, su misericordia, su amor, su longanimidad. Había una persona que dice, Dios no existe. A ver, yo lo voy a blasfemar y si en 5 minutos no me muero, quiere decir que no existe. Dice que pasaron 5 minutos donde él estaba dando su conferencia y no pasó nada. Y efectivamente, ¿saben por qué, hermanos? Porque esa es la longanimidad de Dios, la misericordia. Si nosotros pecáramos y en este momento nos exterminara un rayo, nos muriéramos, pues creeríamos que es un Dios injusto. No, dice que el Señor retarda su juicio. O sea, como que es paciente. Tú cometes un pecado y como que te deja. O sea, dices, me fui a tomar, nadie me vio y hoy me presento a la iglesia, me siento y como si nada. Pero alguien sí te vio. Y efectivamente en ese momento no te va a pasar nada, porque esa es la misericordia de Dios. Esa es su bondad, ese es un regalo. Pero ¿sabes qué? Algún día va a haber un juicio. Vamos a leer Mateo 24, en su capítulo 24. Bendito sea el Señor. El verso 21. Mateo 24, 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, ¿para quién es, hermanos? Para la nación de Israel. Cuando venga esto, la iglesia ya no está aquí. Nosotros estamos esperando un suceso glorioso que se llama el arrebatamiento de la iglesia.
Primera Tesalonicenses 4:16. Estamos esperando ese estruendo, esa trompeta que suena en el cielo, y dice que los muertos van a resucitar, los que murieron en Cristo, primera resurrección, van a ser resucitados, transformados en el aire, y los que quedemos vivos, hermanos, si a nosotros nos tocara el arrebatamiento, vamos a ser sustraídos. Hasta ahí se va a terminar ese periodo de la gracia, hasta el arrebatamiento. Y viene ese juicio. Viene ese juicio ¿sobre quién? No va a ser sobre la iglesia de Cristo. Les dije que va a ser sobre esa iglesia apóstata. Esa iglesia, dice que viene una sentencia sobre la gran ramera. ¿Ustedes han escuchado eso? ¿Quién es la gran ramera, hermanos? Es todo eso, ese sistema religioso que no han creído en Cristo Jesús. Hay iglesias que no han conocido el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El sacrificio de Cristo Jesús. Sobre ellos viene esa sentencia. Pero nosotros, hermanos, ahorita el Señor nos está dando esa oportunidad. Dice Romanos 2:4, dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad y longanimidad, ignorando que su bendición te guía al arrepentimiento. No debemos de ignorar eso, hermanos. No debemos ignorar que esta etapa de la gracia se va a terminar. Ya casi son 2000 años, hermanos. O sea, esta gracia está a punto de terminar en cualquier momento. En cualquier momento, hermanos. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Hay un peligro de rechazar esta gracia. Aquellos que no han recibido esta gracia, que no han recibido este regalo, este perdón, hoy es el día, hermanos. Hoy toma esa decisión de entregar tu alma a Cristo. ¿Qué más te puede dar el mundo? Ya viviste 30, 40 años en el mundo. Ahora entrega esa parte que te queda para Cristo Jesús. De aquí en adelante, hermanos. Si no has sido persistente en buscar a Dios, en congregarte, si no has sido persistente en orar, en tomarte un momento de oración, un día de ayuno, hazlo, hermano. Ese tiempo no es en vano. ¿Te van a doler las rodillas? Yo creo que sí. ¿Te va a dar sueño? Te va a dar sueño. ¿Te va a dar pereza? Tal vez. Todo lo que el enemigo va a poner. Pero, hermanos, no rechaces ese regalo de salvación que Cristo está ofreciendo. ¿Por qué? Porque Él te va a dar muchos beneficios. Tú no permitas llegar hasta ese día de juicio. Ese día de juicio va a ser terrible. Sí va a haber salvos, pero va a ser muy difícil que se salven. ¿Por qué? Porque si leemos todos los juicios que vienen en Apocalipsis, son 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, pero siempre se va elevando la intensidad del castigo. Aguantar climas de más de 50, 60 grados que van a quemar la piel, terremotos de más de 25 grados que dice que las peñas caerán, todo se destruirá. Y dice que los hombres van a blasfemar todavía el nombre de Dios porque les viene ese castigo y aún así no van a morir, no va a haber muerte, porque es sufrimiento. Pero ese no es para ti, no es para la iglesia de Cristo, es para los hijos de desobediencia. Leímos que son para los que rechazaron el mensaje, para los que tenían un pie en la iglesia y los que tenían un pie adentro. La Biblia menciona de las iglesias: ni eres frío ni caliente. O sea, o tienes que ser frío o caliente, no hay de otra. Dice: los tibios los vomitaré de mi boca. Hoy el Señor está hablando a tu vida, hermanos, está hablando a tu corazón. Hoy dile: Señor, yo quiero recibir esa gracia. Hoy es muy fácil recibir ese regalo. ¿Cómo? Tienes que venir a confesar tus pecados. Así como ese hombre que estaba orando con el fariseo, dijo: Señor, sé propicio a mí, soy pecador. Él derramó su corazón.
Así derrama tu corazón al Señor. Hoy Él te está llamando. Pero si tú ya formas parte de esa gracia divina que el Señor ha dado, ahora comparte con otros ese regalo. Tus hijos, compárteles ese regalo de salvación. Tus amigos allá en la calle, en el trabajo, en la escuela, preséntales a Cristo, preséntales ese regalo. Toda la gente allá afuera está sufriendo, está enferma de cáncer, hay accidentes de muerte. Ellos necesitan de esa gracia, de esta dispensación. Hermanos, ponte en tus pies, ponte de pie, vamos a orar al Señor. Y si alguien siente en su corazón venir a recibir esa gracia, pasa aquí adelante, se va a orar por ti. Si tú quieres hoy entregar todo tu corazón, no dudes en venir, no tengas pena. Todos somos seres humanos y hoy está aquí el Señor ofreciendo ese regalo. Amén, gloria a Dios. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, y haces tener tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, tú que harás en mí. Creo en ti, Jesús, tú que harás en mi familia, Señor. regalo de la salvación, Señor, por ese don. Gracias, Señor, porque en todos los tiempos tú has hablado al hombre de una y de otra forma, Señor, y te has mostrado a la humanidad, Señor. Gracias, Señor, porque en tu grande misericordia, Señor, nosotros ahorita estamos viviendo esta dispensación de la gracia, Señor. Este lapso de tiempo que aún nos queda, Señor, tú sabes cuándo, Señor, sucederá eso, el arrebatamiento de tu iglesia. Pero hoy, Señor, hoy aquí está tu iglesia, Señor, hoy aquí está tu iglesia abriendo su corazón. Señor, hoy están sincerándose contigo, Señor. Hoy tu iglesia te está pidiendo perdón, Señor, por todo pecado. Quizá por no haberse alineado a ti, Señor, a tus mandatos, a tus principios. Pero, Señor, hoy aquí está esta iglesia. Señor, no es cualquier pueblo.
Somos una iglesia comprada a precio de sangre. Señor, lo que pagó el precio fue esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y tu iglesia vale eso, Señor, porque tú ya no estás viendo a esa mujer pecadora, ese hombre pecador. Estás viendo a Cristo derramando la última gota de su sangre por esta mujer y por este hombre. Señor, ahora tú estás otorgando el perdón, Señor, por sus pecados, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque fueron llamados ellos y yo, entre millares y millones de personas, Señor. Fuimos elegidos por ti. Fuimos sacados de esa pasada manera de vivir, Señor. Pero hoy, Señor, hoy hemos decidido por Cristo. Hoy hemos decidido entregar nuestra alma a ti, Señor. Nuestra alma te pertenece, tiene grande valor, Señor. El único valor que tiene cada persona es su alma. ¿Y a dónde quedará pasar la eternidad cada persona? Señor, tú haces esta pregunta hoy. Nosotros hemos decidido pasar nuestra eternidad al lado del Padre. Señor, hoy renunciamos a todo lo que el mundo nos ofrece. Nos ofrece engaño, falsedad. Nos ofrece miseria, pobreza, enfermedad, ruina, muerte. Pero hoy decidimos, Señor, aceptar ese regalo eterno de salvación. Hoy decidimos aceptar ese regalo que es la salvación, ese don gratuito que tú estás dando a la humanidad. Te pedimos por aquellos que aún no están, Señor, aceptando esa gracia divina. Te pedimos que tú los salves, Señor. Te pedimos por aquellos que escucharon tu palabra o van a escuchar esta palabra, Señor, que sea viva y eficaz en cada corazón. Que tú sigas trayendo a pueblo tuyo. Te pedimos por los no salvos, por los que tú vas a traer, Señor, por los que tú vas a salvar, Señor, por los que tú vas a seguir agregando a tu iglesia. Te pedimos por ellos. Ahora están perdidos sin Dios, pero tú te vas a encargar de traerlos, Señor. Pedimos por ellos, por los que tú oraste, Señor Jesucristo, por aquellos que iban a ser salvos por la palabra de los apóstoles y ahora por la palabra de tu iglesia. Señor, pon en el corazón de mis hermanos ese sentir, Señor. Coloca ese amor, ese arrepentimiento, Señor, ese amor, Señor, por las almas, ese amor por sí mismo, Señor. Señor, aquí está tu pueblo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Permite que esta palabra caiga en tierra fértil y de fruto. Te pido por ellos que van a dar, por los que van a dar fruto, Señor, a 30, 40, 60, como tú digas, Señor. Y que tu palabra se siga extendiendo. Gracias por este regalo de la gracia divina, Señor. Te damos gracias. Vamos a salir de este lugar. Lleva a cada uno de tus hijos en bendición. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, actuando en cada uno de ellos. Cúbrelos bajo tus alas, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Si alguien quiere dar gracias a Dios, hay lugar para salir como cada uno lo sienta. Nos vemos el miércoles 7 de la noche. Bendiciones.